Vamos a ir a Job 42. Job 42. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Jesús. Respondió Job al Señor y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló el Señor estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e ir a mi siervo Job, y ofreced holocausto por ustedes. Y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé, para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suhita y Zophar naamatita, e hicieron como el Señor les dijo, y el Señor aceptó la oración de Job. Y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que el Señor había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7,000 hijos y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Menos 7,000, son 7,000. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia y el de la tercera Querenapú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Amén. Qué tremendo. Este es el final de este libro de Job. Sabemos que este libro en sus comienzos es tremendo por toda la aflicción que este hombre pasó, por todo lo que él tuvo que pasar. Este libro el Señor nos los pone aquí en la palabra para que nosotros entendamos cómo Él muchas veces opera y nosotros como personas no entendemos lo que Él hace. Tanto que Job, cuando se arrepiente, Job dice que él oscurecía el consejo sin entenderlo. O sea, no entendía lo que Dios estaba haciendo y realmente que convenía eso para él. Santiago habla de esto. Santiago, vamos a ir al capítulo 5 de Santiago, al versículo 10. Mira esto que dice Santiago: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén.
Ahí Santiago nos está hablando de esa vida de este hombre Job, que después de esa aflicción vivió 140 años siendo bendecido por Dios de una manera tremenda. No tuvo 7,000, 7 hijos. Pero es tremendo lo que Dios hizo con este hombre. Lo bendijo tremendamente. ¿Por qué? Dice Santiago, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Qué bendición de que nosotros tengamos un Señor así, que es tan bueno, misericordioso y compasivo con nosotros. Él tiene compasión de nosotros. Él es misericordioso con nosotros. ¿Con quiénes? Con los que le creemos. Él se mueve siempre a misericordia. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque esto nos hace a nosotros pasar con paciencia las situaciones. Lo que está diciendo Santiago realmente es esto. Ustedes vieron la paciencia, ese ejemplo de paciencia que nos dio Job, y vieron que al final el Señor lo que quería era bendecirlo y prosperarlo, porque vemos que su estado postrer vino a ser mucho mejor que el primero. Jeremías dice en su capítulo 29, dice Jeremías, en el versículo 11, leo en el nombre de Jesús: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mira esto, el final que esperáis. ¿Por qué? Porque nosotros siempre esperamos cosas y Dios lo sabe. Dios sabe que nosotros tenemos en nuestro corazón muchas cosas, queremos hacer muchas cosas, y Dios lo sabe. Y Dios tiene pensamientos sobre nosotros, bueno, aunque a veces nosotros no lo entendamos en medio de las situaciones. A veces vienen las situaciones y son duras, son difíciles. Y nosotros pensamos que es que Dios nos está castigando o que Dios lo está haciendo por X causa. Y no nos damos cuenta de que Dios está buscando darnos a nosotros un buen final. Dios está preparando, así como dijo Jesús, si no hubiera lugar allá, yo se lo hubiera dicho, le dijo Jesús a sus discípulos. Yo voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estéis. Entonces, el Señor lo que le estaba hablando no era que Él iba a ir al cielo a prepararle una casita para que ellos se quedaran allá. El Señor lo que le estaba diciendo es que ahora Él, en el Espíritu Santo, iba a preparar en cada uno de ellos una morada, para que donde Él estuviera, fuesen ellos, y así donde Él esté, ellos también estuvieran, para que fueran templos para morada de Dios en el Espíritu. Ellos no entendían eso en ese momento, y pasaron por muchas circunstancias donde Dios realmente los condujo, fue aquello. Y es lo que nosotros debemos entender, porque el final que el Señor quiere darnos es un final que nosotros esperamos. Es algo que nosotros anhelamos. O sea, Dios lo que prepara para nosotros no es algo que nos va a sorprender y vamos a quedar defraudados. No, Dios en realidad prepara algo que Él sabe que nosotros esperamos. Y esta es la bendición, porque todo ser humano nació para vivir. Dios nos creó para vivir. Todo ser humano anhela la bendición. Un ser humano no va a querer morir. Un ser humano no va a querer la maldición, un ser humano quiere la bendición y un ser humano quiere vivir. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para estas cosas, para bendecirnos y para que viviéramos. Es así, porque Él no quiere que nadie muera, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan, que procedan al arrepentimiento. Pues aquí Jeremías está diciendo: yo sé los pensamientos que tengo sobre ustedes, pensamientos de bien y no de mal. ¿Por qué Dios expresa de esa manera delante de la tribu de Judá? Porque ellos pensaron, por medio de todas las cosas que estaban pasando, por su rebeldía, por sus pecados, que Dios quería destruirlos. No, Dios quería y Dios propició que Nabucodonosor los llevara cautivos. Era para que ellos se arrepintieran. Porque en medio de todas esas palabras que decía Jeremías, Jeremías le decía: bueno, pero no temáis a Nabucodonosor. Ustedes entréguense a él y Dios los va a prosperar aún en la tierra donde ustedes sean transportados. Porque Dios es tan tremendo, porque de Él es todo. Nosotros necesitamos estar en un lugar específico para que Dios nos prospere. O sea, Dios no necesita hacer las cosas en un lugar específico porque Él es Dios y toda la tierra y su plenitud es de Él. O sea, nosotros para que Dios nos prospere solamente tenemos que estar en un lugar, sí, en Cristo Jesús.
solamente allí, en Cristo Jesús. Por eso dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No un lugar físico, pero sí un lugar espiritual, donde nosotros nos encontramos, allí creyendo y confiando en el Señor. Pero el Señor, para llevarnos a ese lugar, nos tiene que hacer pasar por circunstancias. Porque mira que Dios bendijo el postrer estado de Job, pero Job tuvo que pasar por circunstancias. Nota que Dios le dice a los 3 amigos de Job, ¿y qué amigo? Dios le dice, ustedes no habéis hablado bien de mí rectamente como lo hizo mi siervo Job. O sea, porque Dios era midiendo todo eso por donde él pasó a Job y cómo Job respondió, cómo hablaba. Y es tremendo porque a uno veía a un Job quejándose, pero diciendo que su Redentor vivía, que él sabía que su Señor al final se iba a levantar y lo iba a redimir, pues lo iba a salvar, a rescatar, iba a tener vida en él, porque era su confianza y hablaba bien del Señor, aún pasando en medio de esas circunstancias, porque allí es donde Dios ve lo que somos. Porque nosotros pensamos muchas veces que cuando vienen las cosas que el diablo se levantó contra nosotros y nos hizo esto y esto. Bueno, ciertamente el diablo se levanta y muchas veces va en contra de nuestra vida, pero él no lo hace porque tenga el poder para hacerlo porque él quiere, no. Él lo hace porque le es permitido. Si nosotros vemos la historia de Job y nos vamos al capítulo 1 de Job, podemos ver esto. Porque Dios quiere enseñarnos mucho en este libro. En el capítulo 1 de Job, dice así, ¿no? En el versículo 8, dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de gratis? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo el Señor a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Este libro aparece y nos enseña a nosotros que Satanás iba aún delante del Señor con los hijos de Dios. Entre ellos iba él. ¿Por qué? Porque tiene que presentarse delante del Dios de toda la creación. Él tiene que rendir su tributo y sus cuentas a Dios, aunque él sea rebelde, aunque él sea anticristo, al que él se levante y se oponga contra Dios, siempre va a estar por debajo de Dios, porque Dios es Dios. Y para él poder ir a Job, él tuvo que obtener el permiso del Señor. No podía hacerlo, o sea que el diablo no puede levantarse contra nuestra vida. Ese es un engaño que a veces no los creemos, pero no es verdad. Porque la Biblia nos enseña que no es cierto. Dice Juan que el que está con Dios, el maligno no lo toca porque Dios lo guarda. Él no nos puede tocar. Él no nos puede tocar porque el Señor está con nosotros. Es así. Y Jesús lo dijo, que Él nos tiene en su mano y todo lo que le dio el Padre, Él lo tiene en su mano y lo va a guardar porque no va a perder nada. Es así, estamos seguros. Dice Pablo a los romanos que nada creado, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios que está allí en Cristo Jesús. En esa cruz que el Señor propició para derramar su amor sobre nosotros, para mostrarnos que Él amó a la humanidad, a todo el ser humano. ¿Sí? Nosotros vemos muchas veces las situaciones y pensamos a veces mal. Por eso Dios está diciendo por medio de Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo sobre ustedes y no son pensamientos de mal. Quiero darles a ustedes un fin que ustedes esperan tener. Tengo pensamientos de bien. Aquí vemos que Job después dice la palabra que él hubo orado por sus amigos, Dios propició. O sea, Dios busca algunas cosas en nosotros. Fue después que él oró.
que Él tuvo esa actitud de perdonarlos y orar aún por ellos, interceder por ellos, que Dios obró. ¿Por qué? Porque Él busca cosas en nosotros, que sucedan, que pasen, que cambien. O sea, Dios no hace las cosas porque sí. Dios en todo tiene un propósito. Dios nos disciplina, dice el apóstol a los hebreos, que no nos cansemos, que no desmayemos, porque aún no hemos combatido como lo hizo Jesús hasta la sangre por los pecados. Y Él no lo hizo por los pecados de Él, sino por los pecados nuestros. Combatió hasta la última gota de sangre por nuestros pecados, Jesús. Entonces nosotros no hemos llegado hasta allá, dice el apóstol a los hebreos, y ya hemos olvidado la exhortación que Él, como un padre a un hijo, hace. O sea, no desmayes cuando eres reprendido por Él, ni te sientas acongojado a causa de su disciplina. ¿Por qué? Porque Él, al que ama, disciplina. Él corrige a todo aquel que es su hijo. Y eso nosotros debemos de saber. O sea, Dios nos lleva para darnos un final que nosotros esperamos. Cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, en su capítulo 6, ahí vemos Moisés hablándole a Israel. Dice, ya va, Deuteronomio 8. 8. Mira esto. Yo le voy a leer desde el 11 para que veamos lo que Moisés está hablando. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Aleluya. Mira todo esto que Dios le estaba diciendo a Israel. Caminaste por donde había culebra, serpiente. Tu calzado nunca se desgastó, nunca te faltó nada. Ahí estuviste en ese desierto, te faltó agua. Te lo saqué del pedernal, dice Dios, y te di agua. Te di una comida que ni tus padres conocieron, maná. Comida que caía del cielo. Es tremendo. Pero ¿para qué Dios hizo todo eso? Para la postre hacerte bien, le dice Dios a Israel. O sea, porque Dios tenía que corregir a este pueblo y enseñarle que, número uno, que no solo de pan vivirá el hombre. Nosotros los creyentes a veces nos cuesta entender esto, que Dios nos va a enseñar a nosotros, los creyentes, a vivir de lo que Él dice. Entonces muchas veces nos convertimos a Cristo y queremos seguir viviendo como el mundo vive. Y no funciona así, porque Dios nos va a enseñar que nosotros vamos a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así vamos a vivir nosotros, porque dice Habacuc que el justo vivirá por su fe, por su fe. Esto es impresionante. Yo cuando veo la vida del profeta Elías, yo digo, uy, qué profetazo, Señor. ¿Ah? Qué tremendo este hombre Elías. Hasta los cuervos le llevaban comida. Qué impresionante la fe de ese hombre. Usted puede ver ahí el poder de Dios, sí, yo lo veo, pero veo también la fe de ese hombre, porque yo sé que sin fe es imposible agradar a Dios. Y para que Dios haga eso con una persona, es porque la persona le cree. Porque la persona gime así como Elías, Señor, un vivo celo he sentido por ti. Ahí yo veo ese hombre, como quería estar con Dios. Porque hay gente que da tristeza verlos, que se han acercado a las iglesias y no quieren estar con el Señor.
No aman estar con el Señor. No tienen ese deseo de que el Señor se manifieste en su vida y que haga cosas en su vida y se glorifique en su vida, de ver ese poder sobrenatural, de sentir esa presencia por las noches, en la mañana al orar. No tienen ese deseo. ¿Por qué? Porque en realidad están llenos de las cosas del mundo y no creen al Señor, no creen en sus promesas. Dios nos corrige, ¿para qué? Para que tengamos una vida al lado de Él, para que andemos con Él, para que caminemos con Él, para que recibamos las promesas de Él. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: Dios es bueno y es maravilloso. 17, Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Mira el apóstol Pablo hablando de esto. Es así. Somos coherederos con Cristo, dice Pablo. Si es que padecemos juntamente con Él. Es así. Para que también juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo, mira, como algo muy cierto, dice Pablo, que todo esto que nos pasa, toda esta situación, esto no se compara con eso que viene sobre nuestras vidas, con eso que súbitamente vendrá sobre nuestras vidas, porque Él es fiel y Él lo ha prometido. Y es así. Y a veces no entendemos esto porque somos personas que nos acostumbramos a quedarnos en las situaciones. Da dolor cuando le pasan cosas a uno y uno tiene pérdidas. Uno tiene un momento, o sea, basta el tiempo para uno, bueno, oye, qué malo, y esto, que perdí esto y esto, pero ya uno se levanta porque uno sabe que el que está con uno es poderoso para suplir eso y más, para hacer eso y más, para cambiar eso en algo que produzca, porque dice Pablo en este mismo capítulo 8 de Romanos que a nosotros los que amamos a Dios todas las cosas cooperan para nuestro bien. Es así, no hay que irse muy lejos. Usted lo ve ahí, usted se va ahí en el capítulo 8, se va al versículo 28, dice: y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Porque a los que antes conoció, dice Pablo, también los predestinó. Sí, esto se trata, hermano, de fe. Porque cuando está en las situaciones, usted lo ve, uy, ¿ahora cómo hago esto? Uy, ¿ahora cómo hago con esto? Porque usted está pensando en lo que usted puede hacer. Pero nota lo que Satanás le dice a Dios. Tú todo lo que él tiene lo multiplica, rodea su casa, no dejas que yo entre a probarlo, a tocarlo, no puedo hacerle daño. ¿Se ve? ¿Se ve cómo Dios tenía a Job? Y el diablo se lo dice al Señor, se lo dice, por eso es que él te adora de gratis, le dice el Satanás. El Señor lo reprenda. Es así. Y el Señor le dice: anda, toca todo lo que tiene. El Señor sabía, porque Él lo conoció desde antes. Él conocía a Dios, a Job desde antes. Él sabía que Job iba a pasar esa prueba, porque dice el apóstol que no nos pone una prueba que nosotros no nos podemos pasar. No, Él pone pruebas que nosotros podemos superar. Y juntamente con las pruebas nos da la salida para que soportemos. Qué tremendo es nuestro Dios, porque nos ama, es compasivo, es misericordioso y bueno con nosotros. Esa es la diferencia. Pero eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando tenemos la situación. Porque a veces nos acostumbramos como Israel. Israel, cada vez que tenía una traba, no había agua, estaba el mar, se quejaba y empezaba a hablar mal de Moisés. Claro, Moisés era el que estaba hablando. No podía ver a Dios. Y empezaban a darle al pobre Moisés, pero cuando Dios proveía la salida, ahí sí Moisés era un siervo de Dios y Dios estaba con él.
Y no funciona así para Dios. Para Dios funciona de otra manera. Para hacerte saber que toda palabra que sale de la boca de Dios, de eso vivirá el hombre. O sea que si ese pueblo sabía que Moisés como libertador había ido y mira, el Señor te va a meter en la tierra que fluye leche y miel, ese pueblo tenía que estar seguro que cuando no tenía agua, Él va a proveer agua. Cuando esto, Él va a hacer esto. Por eso Dios nos da una palabra a nosotros. Por eso Dios nos da una palabra. Por eso le dio a José una palabra que lo probó. Probó a José. Y esa palabra lo probó para ver si él la creía. Y así Dios nos da una palabra a nosotros para que vengan todas las situaciones. Y nosotros podamos decir, no, Dios dijo esto. Dios dijo eso. Porque Jesús dijo que la casa que esté fundamentada allí en Él, en el buen fundamento, que escucha su palabra y las hace, vendrán todas estas cosas, pero allí permanecerá la casa. Cuando nosotros creemos a lo que Él dice, puede venir lo que sea y nosotros vamos a estar ahí seguros. No vamos a apartarnos del Señor. Y esa es nuestra gloria. Esa es nuestra gloria. Esa es nuestra confianza. Mira que Pablo cuando termina ahí, nosotros días atrás leímos esto, segunda de Timoteo, el apóstol Pablo dice, mira, en el versículo 7, segunda de Timoteo 4, 7, dice, vamos a leerlo desde el 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida, no de mi muerte, partida, está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Pablo está diciendo, he guardado la fe. Pero como hablamos también en prédica pasada, él dice a Mileto, su despedida en Mileto, que iban a entregar muchos y se iban a levantar de ellos muchos, a hablar aún cosas perversas para llevarse a los discípulos. Entonces Pablo le dice, recuerden que yo por 2 años, con acechanza de los judíos y muchos problemas de adentro y de afuera, no rehuí de anunciarles todo el consejo de Dios. Y aparte de eso, muchas situaciones que el mismo Lucas enseña en el libro de Hechos, nosotros podemos ver que Pablo guardó su fe, batalló por hacer la labor que Jesús le dio para hacer, porque su fe era que el Señor le dijo, te he puesto por testigo, te he puesto para que vayas y le hables a muchos, para que lleves mi evangelio más allá de donde lo van a llevar los apóstoles, mucho más allá, para que vayas a los gentiles. Y es tremendo. O sea, Pablo tenía esta comisión del Señor. Esa era su fe. Eso es lo que él dice, ha acabado la carrera. Pues él dice a los romanos que lo he llenado todo del evangelio. Todo lo he llenado. Y es tremendo porque Pablo hacía lo que Dios le dio para hacer. O sea, porque tenía su confianza, era lo que Dios le dijo. Y esta es la diferencia. Porque Dios en todas las situaciones, Dios lo que nos enseña es que nosotros tengamos por certero, por seguro, en medio de todas las situaciones, lo que Él dijo. Porque realmente allí es donde somos creyentes. Es así. Porque no hay nada que Él no pueda controlar, no hay nada que Él no pueda cambiar, no hay nada que Él no pueda evitar. Él es Dios. Y si usted no tiene una idea de este Dios, lea la palabra para que usted vea lo poderoso que es este Dios. Lo poderoso que es. Así de sencillo. Se cansó de un pueblo como Sodoma y Gomorra y lo desapareció. Porque hacían cosas contra la naturaleza. El mundo antiguo, la maldad estaba y lo anegó. Lo llenó de agua y salvó a 8 personas. Por un hombre que le creyó, Noé, por la fe, por la fe, por la fe. Entonces, esto nosotros tenemos que entenderlo. Dios nos llamó a nosotros a esto. Nosotros no podemos llegar y experimentar algunas cosas y olvidarnos de lo que Dios dijo. Porque créelo,
no vas a guardar tu depósito. Y dice Santiago que el que tal haga, no espere que recibirá cosa alguna del Señor. Dice el apóstol a los hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, nosotros siempre tenemos que entender que el que se acerca a Dios debe saber que Dios está allí. Uy, pero la situación que tengo parece que Dios me abandonó. No, Dios está allí y te va a recompensar por haberlo buscado. Es así. Ojo, en su tiempo. En su tiempo. Porque Job pasó todas sus circunstancias, pero cuando llegó su tiempo, el Señor apareció en un torbellino y lo visitó. Aleluya. Y lo visitó para prosperarlo, para bendecirlo. Es así. Y esta es la diferencia. Esta es la diferencia, porque cuando llegó el tiempo, el ángel Gabriel fue y fue a hablarle a María. Aleluya. Es así, porque llegó el tiempo. Llegó el tiempo. Mira, darás a luz un hijo y se llamará Jesús. Y él salvará a todo su pueblo. Aleluya. Porque Dios es fiel. Dios es fiel con el que le cree. Es así, porque dice que nosotros los creyentes clamamos día y noche a Él, día y noche, pero cuando Él venga hallará fe en la tierra. Porque si no hay fe, hermano, si no hay fe en el mundo, Jesús no viene. Jesús viene por su iglesia, y va a haber fe porque Él mismo, en el Espíritu Santo, Él guarda su iglesia. Él guarda su iglesia, Él protege a su iglesia, Él guía a su iglesia. Es así, esto lo entiende todo creyente. El creyente va a congregarse y el creyente sabe que Jesús le va a hablar. El creyente lo sabe. El Señor me va a hablar. El Señor va a dirigir mis pasos. El creyente va y ora. Y el creyente sabe, el Señor me va a poner los pensamientos que yo voy a hacer lo que Él sabe que me conviene. Aleluya, por eso es creyente. Y por eso Dios lo inclina a lo que le conviene. Aleluya. Y esta es la diferencia. Porque es la fe, porque sabemos que lo que Él quiere para nosotros es un camino de bien, y el camino de bien está solamente en serle agradable a Él, porque todo es de Él, todo le pertenece a Él, es así. Y el alma que pecare, dijo Ezequiel, esa alma morirá, eso lo dijo el Señor, juez justo, que es lo que está diciendo Pablo, el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Dice este mismo Pablo, que todo aquel que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y es tremendo porque nosotros tenemos que estar expectantes con Jesús. Nosotros a Jesús tenemos que amarlo, pero muchas veces ya no lo amamos porque no nos está yendo como pensamos que nos debería ir. Bueno, el Señor le está metiendo a este Israel allí en esa tierra prometida y le está diciendo, cuídate, no olvidarte del Señor tu Dios. Porque pensamos a veces que los tiempos más difíciles son los tiempos donde nosotros nos falta y donde algunas cosas no nos llegan, donde algunas cosas no se cumplen, algunas cosas que Dios ha dicho no han llegado. Pensamos que esos son los tiempos más difíciles, pero los tiempos más difíciles no son esos. Por eso Dios nos prepara en los tiempos de dificultad para los tiempos más difíciles. ¿Y cuáles son los tiempos más difíciles? Cuando Dios empieza a abrirnos las puertas. Porque ahí nuestro corazón empieza a ponerse orgulloso. Por eso hay tantos falsos profetas, tantas personas que se desviaron. Porque dice Pablo a Timoteo que raíz de muchos males es el amor al dinero. El cual amando muchos en demasía se desviaron de la fe. Y Dios los traspasó a muchos dolores. Fueron traspasados de muchos dolores. ¿Para qué? Para Dios buscar de recuperarlo, porque eso es lo bueno del Señor. Eso es lo bueno, que Él siempre trata de recuperarnos. Él vio a Jonás, uy, Jonás no va a ir. Él podía enviar a cualquiera. Él es Dios. Y grande es su nombre en toda la tierra. Dice, nosotros tenemos una Biblia escrita, a veces pensamos que Dios nada más se movía aquí en estas letras que tenemos escritas. No. Y yo lo muestro mucho con la historia de Abraham. Abraham nada más no era un hombre de Dios. Abimelech también era un hombre de Dios. Temeroso a Dios. Es así. Mira el mismo Jetro. Jetro le dio consejos sabios a Moisés. Es así. Dios es tremendo. Dios hace cosas impensables para nosotros.
impensables, impresionantes para nosotros. Las hace. Pero nosotros con nuestra fe es que podemos mirarlo, podemos saber, podemos conocer y podemos entender. Porque es nuestra confianza. Porque esto que yo acabo de decir que Job declaraba y decía, yo sé que mi Redentor vive. Y esto es cualquier cosa para alguien, de repente en la situación que uno tiene ahorita, uno puede decir esto muy fácilmente. Pero no Job en la situación que él tenía. ¿Se ve? No Job. Porque Job estaba con llagas, estaba ahí enfermo, ya había perdido todo, sus hijos se habían muerto en ese terremoto. Sí, Job no era cualquier persona para decir aquello. Job era el que le iba a hacer más difícil decir aquello. Y ahí fue donde él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. O sea, todo lo que me está pasando, pero yo sé que yo tengo a alguien en los cielos. Aleluya. Aleluya. Y esta es la bendición. Nosotros somos creyentes, nosotros sabemos que a pesar de las circunstancias, Él está con nosotros. Y esa es la diferencia. Eso es lo que mueve a Dios. Eso es lo que agrada a Dios. Es así. Porque por eso es que Dios lo conoció desde antes y también lo predestinó para que Él fuese Job. Aleluya. Dios le dijo, tú vas a ser Job. A ti te pondré como ejemplo. Aleluya. El Dios de toda presciencia, dice el apóstol Pedro. De todo previo conocimiento, el que sabe. Es así, dice Pablo a Timoteo, que nosotros estábamos allá antes de la fundación del mundo. Claro que sí, en el pensamiento del Logos de Cristo Jesús. Ahí estábamos, Dios preparándonos para cada tiempo, para hacer la labor que Él quería que hiciésemos. Es así. Por eso Él vino a buscar lo que se le había perdido, lo que es de Él, lo que le pertenece, aleluya. Nosotros somos de Cristo y es una bendición saberlo. Es así, es una bendición saber que somos de Cristo. Es una bendición, porque sabemos que donde estemos nos va a mirar y va a decir, ese es mío, me pertenece. Dice el apóstol Pablo que el Señor sabe los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo. El Señor nos conoce. Él sabe quiénes somos. Es así. Por eso es que nosotros en medio de cualquier circunstancia, nosotros tenemos que recordar quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿A quién le pertenecemos? Podemos pasar por donde pasemos, pero somos de Él y a Él volveremos. De Él salimos y a Él volveremos. A Él sea la gloria para siempre. No podemos estarnos comportando nosotros como personas que estamos sin Dios, que no tenemos Señor. No, Señor. Nosotros tenemos un Dios que nos protege. Tenemos un Señor a quien le pertenecemos, que nos cuida, que nos prospera, que nos provee, que nos bendice, que sabe lo que nos conviene, que nos da de acuerdo a su voluntad. Como un padre a su hijo lo disciplina y le da lo que sabe que le conviene tener para no malcriarlo, para no llevarlo por un camino inseguro, no, para darle un final estable, para que cuando ya tenga edad para salir, Él sepa lo que es bueno y lo que es malo. Eso hace Dios con nosotros. Eso hace Dios. Porque nosotros no vamos como religiosos diciéndole a la gente por ahí, ¿quién vive? Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria. Pero hay gente que usted lo ve repitiendo esas cosas, pero no tiene nada que ver con Jesús. Y da tristeza. Yo siempre recuerdo eso, porque el Señor pone en mi corazón a hablar contra esas cosas. Contra esa gente que dice ser, pero no son. Están muy lejos de Él, porque no le aman, no lo quieren buscar. Cuando uno es de Cristo, uno quiere estar con el Señor. Uno ama al Señor. Uno desea al Señor, uno lo desea. Es así.
Uno lee Moisés, uy, el Señor lo llamó desde la zarza, y uno se quebranta y se le van las lágrimas, porque uno quiere verlo igual así, uno quiere sentirlo así, uno quiere escuchar al Señor hablándole a uno así. Eso es amor, hermano, por el Señor. Deseo de Él. Y así somos los creyentes. No solamente un Jesucristo que murió y volvió a vivir para que yo tenga cosas materiales, porque asumen que estar bendecido es tener cosas materiales. Eso no es bendición. La bendición del Señor es la que enriquece, sí enriquece, pero no añade tristeza. Aleluya. Es una bendición que nos hace estar con paz, tranquilo. Recuerdo un hermanito que días atrás le está pasando una situación difícil ahorita. Él me decía: no, es que hay gente que no tiene nada y es más feliz que gente que tiene muchas cosas. Y él me lo decía contándome algo, pues, que él veía, pues, una realidad, no como un cuento que dicen por ahí, una realidad que él veía. Y es cierto, es cierto. Y hasta él asemejándose a ellos, porque veía que tenía, pero no era feliz, pues. ¿Se ve? Y son cuestiones, porque nosotros tenemos que entender esto. Él quiere darnos el final que nosotros esperamos. Es así. Y si nosotros lo conocemos, leemos la palabra que Él nos ha dado, que Él le dijo a Israel en las puertas, al acostarte, al pararte, para que lo conozcamos, para que sepamos quién es Él, vamos a saber también quiénes somos nosotros. Porque Él le dijo a Israel, para hacerte saber lo que había en tu corazón. Para hacerte saber lo que tenías en tu corazón. Es así, para que nosotros nos conozcamos y sepamos quiénes somos. Porque así vamos a confiar en Él, porque vamos a saber que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Él, más nadie, Jesús. Jesús es el que conoce el corazón. Él no necesitaba que el hombre le dijese nada, porque Él sabía lo que había en el hombre. Sus discípulos no entendían esto, y llegó un momento donde lo entendieron. Y, ay, sí es verdad, ahora sí entendemos que todo lo sabes. No necesitamos que te pregunten, tú sabes todas las cosas. Aleluya. Pero ¿por qué tardaron tanto para entender eso? Si desde el comienzo Él estaba haciendo eso. Desde el comienzo. Natanael, te vi allá cuando estabas en la higuera. Y Natanael, uy, pero yo estaba solo ahí, ¿cómo que me vio? Aleluya. Aleluya. Es así, le dice a Nicodemo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nicodemo me lo imagino pensando, pero estás aquí, como que estás en el cielo. Aleluya. Porque Él lo llena todo. Él lo llena todo. En Él vivimos, en Él andamos, en Él habitamos. Es esta confianza la que nos dice a nosotros que la situación va a pasar. Que las cosas que hoy no podemos, con el propósito que el Señor tiene, no solamente se van a poder, sino que van a ser mucho más gloriosas de lo que podíamos o no podíamos alcanzar. Aleluya, qué tremendo. Hoy no puedo alcanzar hasta aquí, hasta esta estatura, pero voy a tener una estatura mucho más gloriosa que la que yo quería alcanzar. Aleluya. No son comparables, dice el apóstol Pablo. No son comparables, estas cosas, no podemos hacer esta comparación tan ridícula, decía el apóstol Pablo. Es una comparación ridícula de acuerdo a lo que nosotros vamos a recibir de Él, de esa gloria que en nosotros ha de moverse, manifestarse. Aleluya, aleluya. Por eso a veces yo reprendo mucho a algunos para que alaben al Señor, los corrijo y llego hasta la reprensión. Alguien vería como esto como algo muy, muy severo, pero no. Porque quiero que sientan la presencia del Señor. Porque quiero que prueben eso que solamente lo da Jesús. Eso que solamente vamos a recibir. No cuando empecemos a hacer algo, no. Cuando entendamos que Él es digno, que Él es grande, que Él es poderoso. Y que Él está sobre todo
Él se lo dijo a sus discípulos, mire, vayan a hablar. Ellos pudieron haber pensado, uy Señor, pero ¿cómo vamos a hablar si a ti te acaban de matar y nos van a perseguir porque no quieren escuchar esta doctrina y estos judíos están metidos por todos lados, Señor, esta sinagoga, ¿cómo vamos a ir a hablar? Jesús se adelantó a todo y le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que yo he mandado. Aleluya. Le estaba diciendo, todo el poder es mío. Ustedes vayan. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que ellos iban a tener situaciones. Jesús sabía que ellos los iban a perseguir, algunos los iban a matar, y en ese momento se iban a amedrentar. Pero si ellos, cada vez que tuvieran esas circunstancias, se acordaran de las palabras de Jesús, aquel que antes le había dicho, no, me matarán, pero yo resucitaré, y resucitó. Uy, aleluya, ellos sabían que iban a estar bien. Porque esto es lo poderoso de la fe que nosotros hemos creído, que es una fe de hechos. Aleluya. Porque ese libro que escribió Lucas, que está después de Juan, no se llama La fe de los apóstoles, no. Acciones, hechos de los apóstoles. Aleluya. Pero esos hechos vienen en lo que dice Santiago, en una fe que vive, no una fe muerta. Una fe que vive. ¿Pero por qué vive? Porque antes de que ellos hicieran hechos, el mismo Dios de los cielos descendió y hizo hechos. Hizo hechos, accionó, obró con poder para que ellos vieran que ese poder iba a estar en ellos aún más, con más fuerza. Y le dijo, el que cree en mí hará cosas más grandes que las que yo he hecho. Y esto es tremendo, porque esto nos enseña a nosotros que vamos a estar anclados en lo que Él dijo. Eso es lo que nos hace diferente, hermano. Y uno ve las circunstancias. Yo juzgo por lo que Dios me dice. Es así. Usted está hablando y usted ve, bueno, pero ¿por qué está pasando esto si Dios me dijo esto? Porque usted tiene ese pensamiento. Su pensamiento debe ser diferente. Su pensamiento, en vez de ser ese, debería de ser, ¿está pasando todo esto? Sí, pareciera que no. Pero Dios dijo, aleluya. Ese debería de ser su pensamiento. Dios dijo. Porque lo que Dios dijo, eso será lo que va a pasar. Eso va a ser lo que va a prevalecer al final. Lo que va a quedarse es lo que Dios dijo. Es así. ¿Pero por qué? Porque le creemos, porque tenemos fe, porque sabemos. Es así. Porque Abraham, claro, hoy escuchar de Abraham es muy fácil y leerlo. Uy, mira todo lo que Dios hizo con Abraham. Pero Dios lo llamó cuando era uno solo. Y le dijo, sal de tu tierra y de todos tus parientes. Y él salió con una mujer que era estéril. Y iba a ser padre de multitudes. Según Dios. Aleluya. Me gusta decirlo así. Según Dios, porque mira, fue padre de multitudes. Según Dios. Aleluya. Es así porque Él es poderoso. Y Él dice, cuando era solo uno, lo llamé. Aleluya. Para que vean que Él es Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha gritado por los profetas al mundo? Para que crean, yo solo soy Dios. Es así, yo soy tu Redentor, Israel. Anunciando su poder. ¿Quién le cree? Dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha manifestado tu brazo? Porque Dios no se le manifiesta a nadie si no le creen. Y este es el detalle. A veces hay personas que piensan que Dios no les habló, porque hay personas que Dios les ha prometido algo, pero nunca pasó, porque nunca le creyeron. Y creen que Dios nunca lo dijo. No, Dios sí lo dijo, pero usted no le creyó. Y allí está el detalle, porque si Dios lo dice y usted no le cree, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Es así. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios?
que creamos en el que Él ha enviado, que creamos en su palabra, que creamos en lo que Él nos dice. Esta es la voluntad de Dios, que usted le crea. Es así. Él se molestaba con Israel y le decía a Moisés: Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo no me cree? ¿Qué no he hecho delante de ellos? Mira los prodigios que he hecho. Impresionante. Yo a veces en estos días veía la comiquita ayer, la comiquita del príncipe de Egipto, y se ve cómo se levanta el agua así de una manera impresionante. Y eso hace que mi mente se pregunte: ¿cómo sería aquello? ¿Cómo se vería eso desde adentro cuando estaban pasando yo por ahí? Pues, ¿cómo se veía eso, esa pared de agua? Oh, y algo impresionante, el sonido. ¿Ah? Porque eso es lo tremendo, porque ahí ellos veían la gloria de Dios, pero también sentían el terror, porque sentían ese poder tan magnífico que es Dios. Que es Dios. Es así. Porque su mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Su mano. ¿Alcanzas a imaginártelo cómo es Él? Mira la mano. ¿Qué porcentaje le darías a ella en todo el cuerpo? Es así. ¿Cuánto falta si su mano hizo todo esto? Y tenemos que imaginarnos todo. Cuando los científicos tratan allí de su falsa llamada ciencia, dice Daniel, la falsamente llamada ciencia. O sea, ellos con su ciencia tratan de decir que millones de luz hay de un planeta a otro, pero qué impresionante, porque ni se puede calcular. ¿Ah? Imagínate esto. ¿Ah? Sí. ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es su tamaño? Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Es así. Él habita en el tercer cielo. Imagínate eso. Usted lo que ve aquí es el primer cielo. Pudiéramos decir el cielito. Imagínese, si esto es el cielito, imagínese cómo será el tercer cielo. Ahí podemos ver el universo, que es el segundo cielo. Y después está el tercer cielo donde está Dios. Aleluya. Imagínese cómo es Dios. Solo eso. ¿No le vamos a creer? ¿Será que hay algo difícil para Él? Algo que el Señor dice, pero déjame pensarlo. Él es Dios. Él es Dios. Por eso es que cuando nos habla, y a veces Abraham tenía tiempo esperando, y Abraham, el Señor le dice: un hijo tuyo te heredará, Abraham. Y Abraham se quebranta y le dice: Señor, si no me has dado prole, aquí tengo este Damaseno, bueno, él es el que me va a heredar. Pero porque no entendía. Porque si uno se pone a ver, el ejemplo que Dios nos dejó fue tan grande, que él tenía sucesos alrededor de él con peso para él no creer a lo que Dios le decía. Era un rolue viejo, su esposa era estéril, ¿ah? Y cuando él aparece, que parece que había dicho bingo, y tiene a Ismael con la esclava, Dios le dice: no, ese no es un hijo de Sara. Yo me imagino a Abraham: Señor, tremendo el Dios de los cielos. Pero Abraham, aunque tuvo esos momentos, la Escritura no habla de él de incredulidad, no, dice que él se fortaleció en esperanza para creerle a Dios. Aun cuando iba a entregar a Isaac, él sabía que Dios era poderoso para traerlo desde allá. Dice el apóstol a los hebreos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir, hablando de Cristo Jesús. Es así, poderoso es Dios. Mira cómo Dios hace cosas que a veces dan hasta cierta risa, porque es tan impresionante el lazo de tiempo que hay, y Dios lo hace. Es así. Dios es tan tremendo que le dijo a Sara: te reíste, bueno, tu hijo se va a llamar Risa.
Y le puso risa a su hijo, Isaac, que significa risa. Es tremendo. Y cuando nace Isaac, Sara se ríe. Sara se ríe y dice que todos los que le crean a Dios se reirán con ella. Es así. Y esta es la diferencia. Dios es tan impresionante que cuando nosotros, David dice, yo me pongo a enumerar tus pensamientos y quedo abismado. Claro que sí, por todas estas cosas que Él hace, pero lo hace con gente que le cree, que se mantiene creyéndole. ¿Cuántas veces nos comportamos así con Dios? ¿O cuántas veces agarramos y en medio de las circunstancias le decimos a Dios que ya nos dejó? Que no parece. ¿Por qué? ¿Será que Él tiene un imposible? ¿Será que Él ya decidió no hacerlo? No, hermano. El problema somos nosotros, que tenemos que saber que Él nos dejó la palabra y que tenemos que creer. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Por algo es la certeza. Es la convicción de eso que no se ve. Por algo es la convicción de lo que no vemos. Por algo lo es. Por algo lo es. Si no, no fuera fe. Qué fácil decía, yo tengo fe porque un día dije, Él lo va a hacer y pasado todas las circunstancias y no le creí. Entonces después, lo hizo, gloria a Dios, tuve fe. Mentira. Usted sabe, cuando usted se para y usted le cree al Señor. Cuando usted se para y usted ve alrededor y usted dice, uy, Señor, es difícil lo que está pasando. Pero tú dijiste. Es diferente, es diferente. Es diferente cuando nosotros nos podemos parar y aunque la circunstancia esté difícil, usted le puede decir, Señor, yo creo que tú lo vas a hacer. Esto va y traspasa los cielos. Y Él lo escucha y se agrada de nosotros. Se agrada de esas palabras. Se agrada del pensamiento de nuestro corazón, porque le creemos a Él. Porque en medio de todo lo que pasamos, Él sabe que nosotros somos carne y que tendemos a la debilidad. Él lo sabe y Él se agrada de que nosotros le estamos creyendo. De eso Él se agrada. Por eso es que cuando Él obra y bendice, Él no se detiene. Porque el que le agrada a Él, Él lo bendice. Él es fiel. Es así. Y esta es la diferencia. Entonces Él nos separa y abre su mano y nos colma de bendiciones. Esta es la diferencia, hermano. ¿Qué propició esa bendición? ¿Que tú eres un santurrón? ¿Que tú eres alguien que eras muy bueno? No. Todas esas cosas son consecuencias de haberle creído a Dios. Lo que propicia esto es precisamente haberle creído al Señor. Esto es lo que lo propicia, más nada. La fe. La fe. La fe es el canal para todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Es el medio para Él venir e influenciarnos. Es el medio para bendecirnos. Es el medio para proveernos. La fe. La fe. Pero la fe, dice el apóstol Pedro, que por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas para Dios probar si eso es fe. Así como el oro se prueba con fuego, nosotros también vamos a ser probados con fuego. Es así, para ver si le creemos, para ver si lo que hay en nuestro corazón es fe, para ver si en realidad nosotros sabemos quién es Él. Porque hay mucha gente diciendo por ahí Jesús es el Señor, pero no saben quién es Jesús. No saben quién es Jesús. ¿Y sabes que es un privilegio? Saber quién es Jesús. Saber que aunque fue crucificado en debilidad, dice el apóstol Pablo, que vive por el poder de Dios. Vive por el poder de Dios. Y dice el apóstol Pedro que la palabra que sale de su boca sostiene todo el universo. Y reservó este mundo caído para el fuego, para ser quemado. Aleluya. Ese Jesús. Ese Jesús. El que fue a la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El que estuvo allí y dijo, consumado es. Ese Jesús. Dios Todopoderoso. Es así. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por los hermanos, gracias por el privilegio, Señor, que tú nos das cada día, Señor, de compartir, Señor,
de buscarte, de creerte. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor. Enséñanos a cada día, Señor, estar consciente de esta verdad tan grande, a buscarte cada día, a orar, Señor, a tener comunión contigo. Enséñanos, Señor. Queremos ser discípulos tuyos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Amén.